Una pizca de creatividad y otra de investigación. En Caldo de Cultivo hablamos sobre procesos creativos junto a artistas, científicos y otros creadores que hacen cultura a fuego lento. Sumérgete en estas conversaciones que celebran las dudas, las epifanías y los espacios invisibles de la cultura. Conduce Joaquín Jiménez Salvador. Nuevo capítulo de Caldo de Cultivo. ¿Cómo están? Muchas gracias a todas las personas que nos siguen escuchando ahí al lado. Vamos a seguir reflexionando sobre procesos creativos y también sobre distintos espacios del saber, el conocimiento y cómo se expanden las ideas en este programa que nos gusta pensar que se trata de cultura a fuego lento. Hoy estamos en los estudios de Radio Inventada para hablar sobre procesos creativos en educación y acompañamiento de jóvenes con necesidades educativas y especiales. Nos acompaña en el estudio María José Mora Pizarro, educadora diferencial y especializada en la discapacidad intelectual con estudios en neurodidáctica, que trabaja en el Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, donde acompaña a estudiantes con necesidades educativas especiales en la etapa de la adolescencia. Porque sépanlo, Santiago no es Chile, entonces tenemos que tener gente que esté pensando, creando, investigando y acompañando desde otros lugares también. Y bueno, se preguntarán por qué está Morita, porque le vamos a decir Morita en este programa, en este episodio del Caldo de Cultivo. Y es porque en este podcast nos centramos en procesos creativos que tiene con el fin de comprender etapas de la construcción de conocimiento, y eso necesariamente involucra el cruce de ideas, reflexiones y sentires que se expresan en los espacios de educación. Y además el Centro Cultural ha tenido varios programas que vinculan la educación artística, la educación diferencial. Por lo mismo nos pareció como muy pertinente tener a una persona experta en el área para que viniera a hablar. ¿Cómo estás hoy día, Morita? Feliz, muy contenta. Justo me tocó venir a compartir contigo en un día de lluvia. Nos trajiste la lluvia del sur, es verdad, es verdad. Es un poco problemático eso, pero espero que salga más bien la sopaipilla, salgan los picarones, los pensamientos la cosa sopaipilleros. Justamente, que sea un día más positivo que con dificultades que las trae esta ciudad de todas maneras con un par de gotas de lluvia. Eso. Bueno, en este lluvioso capítulo de Caldo de Cultivo vamos a bajar la pelota de una. Morita, cuéntanos, ¿qué es exactamente la educación diferencial? La educación diferencial es una disciplina. Voy a tomar algo de tu presentación para poder explicarlo. Justamente en ella comulgan muchas variables. Nosotros particularmente trabajamos con personas con algunas necesidades de apoyo que son específicas. En mi caso, la presentación indica necesidad educativa especial porque yo trabajo en un contexto escolar, pero mi formación me permite, con especialización y todo, acompañar a personas desde la primera infancia con estimulación temprana hasta la adultez, la tercera edad. Cada vez más tenemos personas con síndrome de Down, con más años de vida. Ustedes conocerán también cómo se ha amplificado el diagnóstico de autismo en la adultez. Entonces tenemos como en el fondo podemos acompañar toda la vida, ¿ya? Y ciertamente esta rama de la educación no nace como una cosa voluntariosa. Esto responde a un objetivo que tiene que ver con la Convención de Personas con Discapacidad, y esto es internacional, o sea, no hay cómo no sumarse. Tiene que ver con el reconocimiento de la dignidad de la persona, de los derechos laborales, de acceso a la vivienda, a la salud, a la formación de familia, tener una creencia y por supuesto la educación. Entonces es demasiado importante considerar esta área del conocimiento como un aporte a la sociedad, y por otro lado que nosotros podamos establecer redes que nos permitan conversar con otras disciplinas, porque mi labor tiene sentido justamente con las otras áreas del saber. Claro, en cómo se interconectan los procesos educativos, cómo se insertan. Qué interesante, porque en el fondo se ve como que incorporar estrategias de educación diferencial es como un plus, cuando en realidad debería ser comprendido como un desde. Claro, es que es el problema de lo social en el fondo. Nos hemos ido construyendo socialmente desde la homogeneidad, desde las mayorías. Entonces,
siempre en esa forma de pensar la vida van a quedar puntos ciegos, minorías. Claro. En mi caso, como cuento, trabajo con un área específica, pero dentro de mi misma minoría hay otras minorías, digamos que en esto también puedo involucrar a una persona con necesidad educativa especial que además está haciendo transición de género, que además en este contexto, en mi colegio del sur de Chile, viene de un país, viene de otro país, entonces hay muchas más diversidades que homogeneidades, por decirlo así. Claro. O sea, en el fondo hay que expandir el concepto que uno tiene como de educación diferencial, que no es solamente en las neurodivergencias, por ejemplo, sino que es más bien en las interseccionalidades de las personas. Ojalá pudiéramos ir trabajando mucho más así. Es una cosa bien difícil de concretar porque en grupos grandes rescatar la individualidad se vuelve a veces un poco difícil, inviable, pero al menos hay que ir haciendo un trabajo contra cultura, ¿no es cierto? Siempre es un poco instalar ideas que no son nuevas, o sea, la acogida a la discapacidad, el reconocimiento de la dignidad humana, no estoy contando nada del siglo XXI. Sin embargo, y aún no lo hemos logrado. Claro, es muy difícil porque es más fácil hablar a la masa o imaginarse una masa a la que se habla, porque es más imaginaria que real. Yo a veces he podido hacer clases en la Universidad Austral y me gusta mucho como ir reconociendo en esa misma clase, como visibilizando, haciendo espejos. Mira, aquí en esta zona, estamos en Puerto Montt, ustedes 15 cursos chiquititos de esta carrera, ¿son todos de Puerto Montt? No. ¿De dónde son? Y aparecen islas y aparecen muchos sectores rurales. Entonces de ahí puedo hablar incluso de cómo les ha costado llegar a esta ciudad que, claro, si yo estoy aquí hoy día hablando desde Santiago, es un mundo, quizá un universo muy distante, muy paralelo. Mi ciudad es muy rural quizás para Santiago, pero puedo tomar algo de su diversidad cultural para poder como mostrar estas diferencias que son necesarias de acoger. Y entonces, teniendo tantos como flancos y tantas cosas que atender, como para volver a la naturaleza de nuestro programa aquí, ¿qué procesos creativos enfrentas para determinar ejes de acción que te permitan acompañar a estas interseccionalidades, estas diferencias, estas grandes minorías finalmente? Yo diría que es siempre un proceso de construcción y como de creatividad constante, porque hay algunos elementos que yo puedo rescatar dentro de esta minoría o dentro de este grupito que acompaño como posibles de diversificar. Ahí hay otro concepto que es importante que podemos tocar más adelante y por lo mismo ofrecértelo a ti y ofrecérselo a otros cuantos estudiantes con los que yo trabajo, pero eso implica ponerle cabeza, acoger tus preferencias, acoger tus habilidades, también decir, mira, tenemos una distancia respecto de lo que tienes que aprender, entonces todo el tiempo es poner la mente en un ensayo y error. ¿Me está resultando esta estrategia? Parece que no. Ya, y si creo un material, ¿y qué material? A mí me importa mucho. Bueno, en realidad está muy incorporado en nuestra disciplina, pensar en lo estético pero como una herramienta de acercamiento a la información, que la organización del texto permita que la persona pueda acceder a ese documento, que esté acompañado de imágenes que potencien la comprensión. Entonces todo el tiempo es estar ideando medios para que accedan al aprendizaje y después te puedan dar una respuesta a eso. Yo dependo del conocimiento disciplinario de las asignaturas. Mi área de expertise no es el currículum. Si en el fondo mis apoyos dependen del conocimiento de un profesor de asignatura, por lo tanto ahí yo es donde puedo volcar. Bueno, creemos este material, me parece que podríamos dedicar más tiempo a esto, podríamos tal vez salir y buscar esta información en otro lugar. Entonces, realmente es muy constante estar pensando en la solución a ese problema y por lo tanto la creatividad es fundamental. No te puedes estancar en un método porque no resulta con todos los estudiantes ni tampoco en todos los tiempos. O sea, es un proceso creativo como fuertemente dinámico, que parte de un proceso observacional que tiene que de ajuste, de contexto, pero después donde tienes que
justamente salirte de la línea, porque existe un currículum educativo. Justamente, a mí me parece que ninguna metodología es infalible. Digamos que la didáctica y las estrategias, hay muchas, pero no todas caben ni para el mismo diagnóstico con el que trabajo, ni bajo el mismo diagnóstico para los mismos estudiantes. Entonces, tienes que ir, eso es lo que decía anteriormente, ir ensayando, verificando si te resulta o no, y si no, rápidamente ir pensando en otra estrategia que acerque a la persona al aprendizaje. Claro, porque además tienen que enfrentarse no solamente a cómo se da la relación entre los procesos educativos y las personas con necesidades educativas especiales, sino que también tienen que hacer cuadrar con eso con un marco legal que existe, un marco institucional. Cuéntame como qué diferencias existen entre las prácticas de los distintos espacios educativos y esos marcos legales, y en el fondo qué cosas has ido ingeniando para salvarlas o empatarlas, más que saltarte los marcos, sino que como en el fondo atender sus necesidades comprendidas en un contexto. Bueno, el marco normativo chileno, hay muchos decretos para educación, y también y en el fondo hay un solo paradigma. Ese es súper importante. Y ese es el gran marco en el fondo, que la persona acceda a educación de calidad en un contexto de inclusión, ¿ya? Eso implica que yo tengo que ofrecer las mismas posibilidades para todos mis estudiantes. Los caminos van a ser diversos y los tiempos pueden ser diversos, y la forma de evaluar, sobre todo yo trabajo mucho en evaluación, van a ser diferentes. Entonces, el gran elemento aquí, como lo que no puede transarse en educación regular, es que no transite por ese currículum. Hay excepciones, siempre hay personas que realmente no van a acceder a ello, porque todo suena muy fácil en el fondo y suena muy bonito, que todos aprendamos lo mismo de base, pero lamentablemente en estas necesidades educativas especiales, neurodivergencias, discapacidades intelectuales sobre todo, no todos van a lograr los objetivos de aprendizaje de base. Ahí viene otro proceso creativo. Entonces, ¿cómo ayudo a proyectar a esta persona hacia la juventud, fuera de un colegio, y hacia la adultez? ¿Qué podemos imaginar? ¿Qué podemos ofrecer para que, si bien no va a poder aplicar logaritmo, y ahí vienen todos los memes de un día más sin aplicar ecuaciones cuadráticas en mi vida, no lo va a aprender, no lo necesita? ¿Cómo ayudo a que esta persona de 17 y 18 años sí salga de esta institución para una vida de bien, una vida autónoma, una vida feliz? ¿No es cierto? Hay un ejercicio proyectivo en la educación. Justo mi etapa es mucho de eso. Yo llevo más o menos 8 años trabajando en educación diferencial con adolescentes en el colegio en el que estoy en Puerto Montt. Y una de las cosas importantes para mí tiene que ver con eso, porque yo también podría estar pensando mucho en el presente, si le va bien o le va mal en la prueba, si sirve o no sirve el material, pero estoy proyectando un egreso, y eso me importa mucho, pensar, es una persona que va a salir de aquí a estudiar otra cosa, ¿a dónde? ¿Se puede ir de esta ciudad? Yo soy de una generación, salí del 2004 del colegio, donde todos nos íbamos de Puerto Montt a estudiar. Lolísima. Todos nos íbamos de Puerto Montt a estudiar, porque no habían universidades que te dieran como certeza de buena formación. Está todavía mucho más centralizado el país. Pero hoy tenemos esas posibilidades más al alcance en la ciudad. También con un deseo de, bueno, si se queda en Puerto Montt, ¿cuánto tiempo va a ir en la casa familiar? Entonces ahí también hay que ir como creando como espacios que permitan hacerse esa pregunta, que se la respondan ellos mismos y no sus adultos responsables. Porque lo vocacional y la formación de la persona es demasiado relevante, o sea, que no todo el rato me respondan mis apoderados sobre la vida que yo voy a llevar. O sea, en el fondo ustedes tienen que, a través de un proceso creativo, crear dinámicas que permitan que las otras personas establezcan sus propios procesos, como puedan explorar de forma independiente. Y quizás también sería algo interesante, que seguramente igual tu disciplina debe estar explorándolo, como olvidar esta idea de el objetivo de aprendizaje, sino que también como la experiencia de aprendizaje. Eso también debe ser una dimensión. No es solamente que aprenda tal o cual contenido, sino que qué significa para la persona aprenderla, porque
transitar por el proceso de aprendizaje ya requiere o tiene como implicancias propias según las neurodivergencias o las distintas interseccionalidades que enfrentan los sistemas educativos. Sí, ahí hay bueno, como decía anteriormente, en un colegio, yo estoy hablando en un contexto súper específico, esa acogida, esa recogida del abordaje a la neurodiversidad necesita todas las áreas. En el colegio en particular donde yo trabajo, hay procesos de formación que van asociados a lo académico, pero también a lo socioafectivo y también, en este caso, a lo religioso. Y todas esas áreas debieran tributar a que la persona se vaya haciendo preguntas, se pueda ir respondiendo al tiempo, idealmente de los demás, pero sabiendo que podría no pasar y por lo tanto buscando qué estrategias aplico, qué creo para hacerle la pregunta de otra manera, en otro momento, otra persona necesita conversar con alguien más, necesita salir un poquito más de la sala y esa respuesta dármela individualmente a mí. Entonces se necesitan a muchas personas, pensando a este individuo como con el deseo de proyección de competencias, habilidades, felicidad, bienestar, acceso a post-colegio. Claro, en el fondo tienen que prender ampolletas, pero las tienen que prender en toda la casa. No vale solamente prender el dormitorio y la cocina, sino que tienen que poder estimular muchos más campos, como la educación abarca, como mencionaba, las dimensiones afectivas, las dimensiones donde te insertas en la sociedad. Sí. ¿Y crees que han estado evolucionando los procesos educativos? Es decir, ¿cómo ves tu escena? ¿Cómo se está desenvolviendo la escena que está pensando en las necesidades educativas especiales? No, siempre hay que empujar un poco más eso socialmente porque volvemos como a la pregunta de inicio. No es fácil empujar a las individualidades y a las minorías. Por lo mismo hay marchas, hay comunidades que empujan a la sociedad a hacer avances. Mejor que hace unos años probablemente, porque hay más resguardos legales. Las familias en eso se han empoderado harto en buscar cuando no encuentran medios para forzar a las comunidades educativas a transitar a mejores espacios. Ahí es donde idealmente uno tiene que trabajar más bien comunitariamente que confrontadamente. Eso es súper delicado porque los adultos tenemos un nivel de conversación en torno a esa persona, pero esa persona sigue existiendo. Entonces es bueno que la unidad familia y colegio se confronten. A veces no es tan bueno. No, pues tienen que dar pie a que existe un ecosistema dialogante entre todas sus partes. Claro, y que eso sea, porque eso finalmente es lo que escucha también el estudiante en su casa, en el colegio, qué se dice del colegio, cuando me citan a entrevista, cómo reacciono. Entonces, de todas maneras, que hay momentos en los que hay molestia, hay frustración, porque las cosas no avanzan al ritmo que necesita mi hijo o mi hija, pero igualmente tenemos más normativas que nos ayudan a hacer el camino, a recordar que necesitamos acoger esto, a considerar también que hay unos ciertos límites. Hay colegios de todo tipo y eso yo creo que también es súper importante considerarlo. Hay experiencias educativas que van a tener más sentido con los valores de mi familia, más sentido con las necesidades de mi hijo. Y a veces eso también se vuelve un camino medio tortuoso porque los colegios no ofrecemos las mismas experiencias. Y está bien, yo creo que es bien deseable que un país tenga diversidad de experiencias educativas, sabiendo que tenemos un currículum común, que tenemos normativas de base, pero lo que me estás pidiendo en realidad no tiene que ver con nuestros principios. Puedes buscarlo en otro lugar. Es dura esa conversación. Claro, porque en el fondo ya empiezan a haber otros problemas, el acceso, la disponibilidad. Sí, la sensación de segregación. Claro. Pero creo que es importante recordar la libertad que uno tiene o que puede ejercer para buscar una comunidad educativa que me haga sentido en todos los niveles. Yo contaba hace un rato, el colegio donde yo trabajo es un colegio confesional católico. ¿Deja fuera a familias de otra religión? No, pero te voy a invitar a esta experiencia. Claro. Entonces te pido que si
que si quieres estar aquí, en el camino, sostengas esa opción, sostengas eso a lo que te invité, a lo que declaramos. Entonces, bueno, ahí es verdad que también esas confrontaciones no generan muchos frutos para el estudiante y también limitan los procesos creativos. O sea, bueno, de todas maneras hay una merma humana en eso. Claro, igual lo interesante es que en el fondo existan las alternativas para que se puedan producir diálogos entre distintas capas de la sociedad, distintos elementos de la sociedad que se configuran desde sus creencias, sus valores y todo. Como que está bien. La confrontación no necesariamente es mala porque involucra que en el fondo otredades pueden intercambiar un diálogo. Sí, yo creo que también hay gente, la gente que genera los cambios es gente que ha perseguido mucho algo, o sea, que no claudica en esa causa, que la estudia, que la analiza, que la sigue proponiendo, que crea pensamiento, y ahí las cosas van resultando. O sea, la perseverancia de alguien, la tosudez a veces, es la que genera esos cambios, y creo que mi área en particular tiene esas figuras, ha tenido en la historia esas figuras. Entonces, si hay cambios hoy, tiene que ver con esos procesos que alguien levantó como bandera y que instaló, y que a los demás les hizo sentido, y que las comunidades van acogiendo a ritmos diferentes, pero que ya no podemos echar pie atrás, porque como también decía inicialmente, hay una convención de derechos humanos para personas con discapacidad que así lo indica. O sea, ese reconocimiento tiene que existir. Oye, y ya centrado en aspectos específicos de la educación, me gustaría que abordáramos la educación artística en cruces con las necesidades educativas especiales. Cuéntame un poquito desde tu experiencia cómo influyen los currículums artísticos, y no solamente como el currículum, sino el permear artísticamente el proceso educativo. ¿Sientes que hay alguna diferencia en el desarrollo cognitivo y emocional de los jóvenes con los que tú trabajas? Sí, a mí esa pregunta me genera como mucha ternura porque me acuerdo de exalumnos, pienso en alumnos del presente, donde el currículum de las áreas como básicas, matemáticas, lenguaje, historia, les queda tan distante a veces que no sienten que hay posibilidades de logros. No logran enganchar con el método, con el contenido, a veces sí, a veces no. Y me ha pasado ver experiencias muy bonitas post colegio, donde esa persona que estuvo al 3 y al 4 en el colegio, hoy día lo miro desde las redes sociales y veo lo feliz que es, y se ha relacionado mucho con la música, por ejemplo. Exalumnos que tenían un talento, y ese talento a mí, yo hoy día lo pongo en mis informes, como es importante cultivar habilidades, es demasiado relevante que le ofrezcas la posibilidad de transitar por áreas de el arte, de lo deportivo también. Eso a veces está mucho más a la mano, porque desarrolla competencias cognitivas de todas maneras, y sobre todo creo que hay mucha oportunidad de autovalorarse, de conocerse más, de crecer en sensibilidad. Hay un interés que se genera que tiene otra exigencia, y a mí me parece, yo también tengo un área como artística en mí que me permite hablar como de la experiencia vivida sin querer ser autorreferente, claro. Pero para mí también como educadora es importante el arte. Es que ahora que lo expones es evidente, porque las disciplinas artísticas igual enfrentan a sus ejecutantes, a sus practicantes, por así decirlo, a atravesar por una sensibilidad, y esa sensibilidad siempre tiene una dimensión propia. Entonces es muy distinto enfrentar un currículum permeado por las sensibilidades artísticas y creativas que enfrentarlo solamente en función de su objetivo académico. Tal cual. Como a la hora de atravesarlo acompañado desde una visión interdisciplinar, sin duda va a hacer que parte de esos aprendizajes se refleje desde las propias sensibilidades. Sí, yo creo que es un área además que se hace más la pregunta por la sensibilidad. O sea, todas las disciplinas podrían hacerse preguntas respecto de qué me hace sentir esto que te estoy contando. Sobre todo pienso mucho de la historia me tiene que impactar.
O sea, lo que ha salido bien y lo que ha resultado atroz. Claro, tiene que hacer eco. Justamente en el currículum efectivamente están consideradas esas preguntas más del área blanda, pero a veces no siempre están consideradas. En cambio, el arte la ve como una pregunta muy necesaria y muy recurrente. Entonces, experimenta esto desde lo que sientes, crea desde lo que ves. Para mí, también la estética es súper importante, la imaginación es demasiado importante. La imaginación es un ítem abstracto y muy difícil. Yo trabajo con estudiantes autistas de buen funcionamiento cognitivo, pero el mundo del abstracto no es fácil. Más bien como les gustan los patrones, las cosas que no cambian tanto. Entonces, pero he tenido varios estudiantes en esa condición que les gusta mucho el dibujo y replicar un mismo dibujo. Y allí hay algo con los colores, hay algo con las proporciones, entonces ya hay una noción sobre lo artístico que tal vez no se va a escapar de eso que le gusta mucho dibujar, pero sí instala otras cosas. Una me quedó sensibilidad bien dentro de su rango, en el claro, fondo. me quedó bien, no me quedó tan bien, lo debería haber hecho así, y eso genera algo también, otro tipo de pensamiento. Y bueno, el cerebro funciona interconectadamente, entonces lo que yo creo que es artístico no solo en mi mente se mueve como está malamente dibujado en algunas fotos de Google o de cualquier buscador, para no se le promociona a nadie, de Cosia, que me gusta más, que tiene una causa medioambiental. No tenemos áreas divididas y este cerebro se conecta con este otro. El cerebro funciona interconectado. Entonces, cuando yo hablo de un pintor o hablo de una obra, está activándose el área del lenguaje porque necesito verbalizar algo, se me está activando el área, qué sé yo, si hablo de la proporción en esa pintura, las nociones de lógica matemática. Entonces, para mí el arte aplica mucho también para lo ético, creo que es una disciplina que aporta a la humanidad, o sea, claro, a mi condición de ser persona, y que sin ello puedo quedarme solo en lo empírico, solo en lo rígido, que también es necesario, pero lo otro creo que abre mucho más a la sensibilidad general en el fondo. Qué interesante, porque en el fondo, frente a la idea de poder integrar a un otro o de poder como crear comunidades con personas con necesidades educativas especiales y con necesidades especiales en general, qué crítico es que tengamos una aproximación interdisciplinar, no solamente como poniendo el arte o las disciplinas creativas como algo que esté arriba, sino que tiene que ir permeado como conjunto, tiene que ser un vínculo poroso. Justamente, o sea, que en el fondo el arte se entienda no solo como una asignatura. Eso. Que claro, que nosotros como desde lo práctico de la educación hay que compartimentalizar las áreas, pero todo puede ir a hablar interconectadamente también. Recuerdo el trabajo con un compañero de historia que él hizo análisis de procesos históricos a partir de pinturas con sus estudiantes. Entonces, tiene que ver mucho también con la sensibilidad del adulto. O sea, quien no ha forjado aquello es difícil que pueda notar y buscar llevar ese mundo interno a la disciplina. Por eso yo creo que, bueno, en la educación es necesaria gente que le interese mucho distintas cosas. Si yo fuera una persona que solo entendiera la educación como métodos y prácticas, como de libro, probablemente haría algo bien. Pero no necesariamente lo haría suficientemente bien como para alimentar a mi estudiante de otras cosas, de otras conversaciones. ¿Qué te hizo sentir esto? ¿Qué te gustó? Claro, y mira, a mí me pasó esto. Acotarías campos de acción sobre tus estudiantes, es decir, como podrías efectivamente hacer resonancia sobre algunos aspectos solamente de un grupo, ¿cachai? No habría una extensión holística de lo que representa una comunidad mucho más grande. O por ejemplo, siendo muy bueno el reforzamiento escolar y muy necesario para algunos, yo solo hablar como estrategia, necesito familia que piensen en reforzamiento escolar. Es bueno. Pero también necesito que piensen en cultivar un talento. Por favor, promuevan esto, busquen cómo en el colegio, fuera del colegio, donde puedan conectarse con otras personas, hacerse preguntas mayores, conocer a gentes de distintas edades, de distintas disciplinas. Mucho mejor que solo el reforzamiento, que es bueno, pero no necesariamente es el todo.
para mí eso tiene una beta con lo vocacional demasiado relevante. Y como trabajo en esa última etapa, lo vocacional es fundamental. Oye, y tratemos de pensar así como hacia el futuro, desde tu disciplina, en el fondo desde la educación y desde también este proceso de inclusión que reviste y la interdisciplinariedad que requiere para lograrlo. ¿Qué preguntas deberíamos estar haciéndonos respecto a los sistemas educativos? Tú, como desde tu vereda, como, ¿qué deberíamos impulsar como sociedad en general? Qué difícil. No, pero está bien. Que Nos gusta meternos en la pata de los caballos. Me encanta tu pregunta. Bueno, es que uno podría pensar que con las normativas está mucho resuelto. Y pese a estar las normas, hay que hacer el tránsito hacia ellas, lo más fiel posible a eso. Entonces esa es una primera cosa. Cómo nos acercamos toda la sociedad a la consideración tú has aplicado el concepto de neurodivergencia, necesidades educativas especiales, discapacidades, cómo se aplican todas las áreas, porque nosotros hoy día estamos hablando de lo educativo, pero esta persona sale de un colegio y se va ¿a qué? Entonces tiene que estar resuelto lo laboral, tiene que estar resuelto la educación superior, tiene que estar resuelta la pregunta de los sistemas de salud. En lugares como como con cosas muy sencillas, reconocemos la diversidad de movilidad, la diversidad de comunicación. Hay rampa de acceso, hay una persona en particular que tiene buena llegada con distinto público en la entrada de este lugar. No necesariamente puede que hable lengua de señas, sería un sueño que todos lo habláramos. El Centro Cultural ha estado en proceso de formación de lengua de señas, quiero aclararlo. Me encanta, no es un comercial, esto fue espontáneo. Sí. Es súper necesario. Porque ahí tú verías reales como cambios globales sobre la consideración de la diversidad. Porque como decía también inicialmente, es muy cultural. Yo puedo no saber lengua de señas, pero he aprendido que hay un valor en la diferencia. Y yo hablo muy desde la neurotípica, que usamos ese concepto entre los neurodivergentes y los neurotípicos. Pero yo no estoy segura de que toda mi vida voy a ser una persona que tenga movilidad autónoma, yo uso lentes, pero tengo visión como que me permite la autonomía si no los uso. Y si tengo un accidente y tengo que usar silla de ruedas, me voy a ver enfrentada a otro mundo que yo no conozco. Entonces me voy a hacer preguntas sobre ¿y puedo desarrollar mi vida tal como la he llevado? Qué interesante, porque uno siempre piensa que en el fondo la educación es parte muy importante de la construcción de la sociedad, pero es tan evidente, eso se vuelve mucho más evidente cuando uno piensa que para que esa educación se complete necesita expandirse en muchas más etapas que son la formativa, que son la donde como te construyes. Sí. No es como que en el fondo la educación... Quizá eso podría ser una respuesta a lo que estamos como pensando. La educación, y sobre todo la educación de personas con necesidades educativas especiales, debería apuntar a hacerse preguntas y a expandirse en todas las etapas vitales. No es un proceso educativo. Justamente. Es un proceso vital. Justamente, es un proceso vital. Hay personas que nacen con una condición y eso te acompaña toda la vida. Como los cerebros neurodivergentes, una persona nace autista y muere autista y absorbe el mundo, los estímulos del entorno de una manera diferente y no hay nada que hacer, más que acompañar, más que entender cuáles son las variables del contexto que necesitamos manejar, regular el volumen, regular timbres en los colegios. Ahí estoy frito porque soy muy gritón. Y como digo, bueno, eso puede no estar resuelto en todos los lugares, pero es distinto a que los lugares no lo quieran resolver. Y ahí es donde digo que la cuestión tiene que ver mucho con conocimiento y cultura. Hay personas que estamos formadas para esto y que podemos ofrecer conocimiento a la comunidad, pero también necesitamos de comunidades que se abran a esa aceptación. O sea, yo puedo llenarme de papers y la persona, si no ve esto como una realidad que lo circunda y que puede ser incluso esa misma persona que necesita en algún momento apoyos extra. Es muy difícil que haya cambios.
Por Claro. eso no hay sistema infalible, no hay ley infalible, creo yo. Sí, tiene que ver mucho como con la disposición a aceptar algo que es real. Oye, Morita, te agradezco muchísimo. Yo creo que este es un programa del caldo de cultivo bien sensible, bien acogedor, creo también. Espero que todas las personas que se relacionen, no solamente desde los espacios profesionales, sino que desde espacios socioafectivos con personas con necesidades educativas especiales o con neurodivergencia o con interseccionalidades varias, puedan capturar un poco de esto. En el fondo, estamos encontrándonos entre vidas con personas y singularidades. Por lo mismo, es clave que pensemos nuestros procesos educativos y que entendamos que nuestras maneras de relacionarnos son también y deben ser creativas, no deberían ser estancas, como mencionabas antes. Te agradezco mucho la visita. Ay, gracias a ti también. Yo sé que esto sale un poco de la línea, es muy específico lo que hablamos hoy día, pero también agradezco el espacio de poder compartir. No represento a nadie, quisiera decir, porque también puede haber gente que sienta que lo que estoy diciendo es incorrecto, pero tiene que ver más bien con mi experiencia, con lo que he visto que me ha ido resultando. No, pero justamente así eso es lo que queremos en el programa, y todos los auditores a quien agradecemos que estén ahí acompañándonos, saben que aquí hablamos de procesos creativos y es evidente que tú estás pensando hartas cosas y estás tratando de implementar hartas cosas que ojalá sigan avanzando, porque efectivamente hay cosas que se hacen bien, pero también hay cosas que se pueden mejorar en los espacios educativos. Así que bueno, los dejamos con las dudas, las preguntas y también con los afectos que trae la idea de poder encontrar espacios para las otredades. Nos vemos en el próximo episodio. Son bacanes. Estamos hablando. Chao, chao. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.